Hay un hermoso lago escondido a pocos pasos de mi casa, en Parsonsfield, Maine. Desde que me mudé, he ido a pescar allí. Es un lugar muy apartado que no se ve desde camino ni casa muy cerca. Siempre he disfrutado de la privacidad que ofrece y casi siempre soy el único pescando en sus aguas. Solía dejar mi kayak junto al lago en lugar de cargarlo desde casa cada vez que quería usarlo, ya que era mucho más conveniente. Me acostumbré a dejar el kayak apoyado contra un árbol enorme. Era lo suficientemente pesado que me permitía que no se caiga, incluso con fuertes tormentas de viento. También lo cubría para evitar que los insectos se refugiaran en su interior. Una tarde cálida de verano, salí al lago y estuve pescando por alrededor de 1 hora. Había atrapado algunas truchas que guardé en la hielera. Ya estaba oscureciendo y el último rayo de luz del día desaparecía lentamente detrás de los árboles. Fue entonces cuando escuché unos ruidos en la orilla del lago. Me giré y vi a alguien parado junto al agua, inclinando un barril y vertiendo su contenido en el lago. Pensé que esa persona estaba contaminando el agua con algo, así que, gritando, pregunté: «Disculpa, ¿qué estás haciendo?». La persona me miró por un segundo, luego corrió hacia el bosque mientras el barril seguía vaciándose en el lago. Curioso, me acerqué para observar mejor el líquido. Parecía un fluido rojo oscuro. Aún con la oscuridad de la noche, se podía notar que era de un tono muy denso y profundo. Sentí una sensación de inquietud que recorría todo mi cuerpo. Aunque estaba bastante molesto porque alguien pudiera estar contaminando el lago, también comenzaba a sentirme realmente incómodo. Decidí que ya era suficiente por hoy y que debía informar esto al Departamento de Protección Ambiental. Remé mi kayak de regreso al lugar habitual, saqué todo mi equipo y lo cubrí. Mientras hacía esto, escuché el crujido de algo, como si alguien pisara una rama no muy lejos de mí. Me giré, y aunque estuve a punto de preguntar quién estaba allí, preferí no hacerlo. Terminé de cubrir el kayak más rápido de lo usual. Ni siquiera me molesté en apoyarlo contra el árbol, simplemente lo dejé en el suelo. Recogí mi equipo y la hielera y comencé a caminar rápidamente hacia el camino que llevaba a mi casa. El trayecto fue corto, solo un par de minutos, pero me parecieron eternos. Sentía que alguien me seguía. Cuando finalmente llegué a casa, guardé el equipo en el cobertizo lo más rápido que pude y cerré la puerta de mi casa tan fuerte como jamás lo había hecho antes. Estaba realmente asustado. Lavé las truchas y las metí en el refrigerador, pensando en cocinarlas al día siguiente. Calenté algunas sobras para la cena y mientras el microondas funcionaba, escuché que alguien tocaba a la puerta. El temor que había sentido en el camino de regreso a casa lo sentí de golpe, con la sospecha casi confirmada de que me habían seguido. Quiero decir, ¿quién más estaría tocando a mi puerta tan tarde? Las luces estaban encendidas, mi auto estaba en la entrada, así que cualquiera sabría que estaba en casa. Tocaron la puerta nuevamente y, en ese momento, el microondas sonó al llegar a cero. Seguro la persona afuera también lo escuchó. Tenía todas las persianas cerradas, pero las ventanas estaban abiertas. Luego escuché un golpe en la ventana y una voz masculina que decía: «Disculpe, creo que me vio en el lago antes. Me preguntaba si podríamos conversar sobre el tema y explicarle». No había ninguna posibilidad de que le abriera la puerta. Algo en mi instinto me decía que esa persona era peligrosa. Tocó la ventana repetidamente y continuó gritando: «¡Hola!». Decidí finalmente responderle, ya que se estaba poniendo más agresivo. Le grité que se fuera o llamaría a la policía. Tenía la intención de hacerlo de cualquier manera, pero quería que él pensara que aún podía evitarlo. El hombre respondió con calma: «Señor, si pudiera abrir la puerta principal, le explicaré todo». Volví a repetir mi amenaza,
y ya no escuché nada más. En ese momento, cerré todas las ventanas, encendí el aire acondicionado y llamé al número de emergencia para reportar tanto lo del barril en el lago como al hombre que había venido a mi casa. También hice un reporte en línea al Departamento de Protección Ambiental. Hacer estos reportes me hizo sentir un poco mejor y pude irme a dormir, pero gracias a Dios tengo el sueño ligero, porque en medio de la noche, como a las 2 de la madrugada, escuché un ruido en la planta baja. Inmediatamente salté de la cama y agarré mi pistola del armario. Escuché pasos que intentaban ser silenciosos, subiendo los crujientes escalones de madera. Con mi pistola cargada, me escondí detrás de la cómoda, junto al armario, apuntando hacia la puerta. Los pasos avanzaban lentamente hacia mi habitación, que era la más cercana a las escaleras. Escuché cómo la perilla se presionaba lentamente hacia abajo y la puerta se abrió. Vi la silueta de un hombre entrando a la habitación. Encendí la lámpara junto a mi cama para que viera el arma y gritarle: «¡Tírate al suelo, ahora!». Levantó las manos al aire y por un segundo pareció hacer un gesto para calmarme. Tenía una pequeña cuchilla en la mano. Le dije que la dejara caer, pero él dijo con calma: «Me voy». Se giró y corrió escaleras abajo. Grité para que se detuviera, pero claramente él se aprovechó de mi miedo a apretar el gatillo. Lo escuché salir por la puerta principal. Bajé rápidamente y cerré la puerta de inmediato antes de llamar al 911. La ventana de mi sala estaba rota y los vidrios estaban por todo el suelo. Mantuve la vista fija en la ventana rota hasta que llegó la policía. Tuve que explicar que ya había hecho un reporte sobre lo sucedido antes. No quería esperar hasta la mañana y perder evidencia importante. Fui con 2 oficiales al lugar del lago donde había visto al hombre vaciar el barril. Pero después de 20 minutos de búsqueda, ya no estaba. El hombre debió haberse asegurado de no dejarlo atrás. Di mi mejor descripción del individuo para el informe. Era un hombre blanco, barbudo, con entradas pronunciadas y gafas. Vestía una camisa de franela negra y pantalones oscuros. Después de que la policía se fue, me quedé en la sala toda la noche con mi arma a mi lado, viendo televisión. De ninguna manera iba a dormir con una ventana rota y un desconocido peligroso suelto. Al amanecer, mis hermanos llegaron a ayudarme a arreglar la ventana. Mi hermano Luis se quedó en la casa mientras mi otro hermano y yo fuimos a un supermercado por los materiales necesarios. Luis se quedó conmigo algunas noches hasta que todo se calmó. Mi teoría, aunque suene descabellada, es que el barril contenía restos humanos, posiblemente disueltos en algún tipo de ácido. Porque, si no, ese hombre me habría seguido hasta mi casa y luego intentado entrar para posiblemente hacerme daño. Hay que confiar en los instintos. Si algo se siente mal, es porque probablemente lo esté. Sabía que, si abría la puerta a ese hombre, algo terrible podría haberme sucedido. Desde que era un niño, los hombres mayores en mi familia me llevaban a pescar en cada oportunidad que tenían. Era como un ritual familiar. Ser el más joven significaba que yo era el siguiente en la fila para convertirme en un experto. Mi papá y su hermano Matthew eran quienes se lo tomaban más en serio. Nuestras casas estaban decoradas como se veían en los programas de pesca de la época. No entraré en detalles, pero si entraras a mi casa, podrías decir instantáneamente que mis padres pasan más tiempo en el agua que en la tierra. Esta es realmente su historia, no la mía. Mi papá es un tipo difícil de asustar, pero cada vez que cuenta esta historia, parece una persona diferente. No le gusta hablar de ello,
pero de vez en cuando, en una reunión familiar o una ocasión especial, alguno de mis parientes le pide que la cuente, y él lo hace. Mi papá se llama John. Estaba pescando con mi tío Matthew y sus amigos cercanos, Rich, Jeff y Monty. Habían salido temprano, antes de que saliera el sol. Se dirigían a un lugar remoto en el que todos habían acordado que era un territorio privilegiado para la pesca. Este lugar estaba a un par de horas en barco desde el puerto más cercano, escondido en una zona aislada que pocos se molestaban en explorar. Era conocido entre ellos por su abundante fauna. El día comenzó como cualquier otro viaje de pesca, con el barco atravesando suavemente la niebla, el agua surgiendo, todos compartiendo historias y bromas sobre el zumbido del motor. Anclaron el barco en una cala familiar rodeada de un denso bosque. Monty fue el primero en abrir una cerveza, a pesar de que era muy temprano. Mi papá me dice todo el tiempo que Monty es su amigo más salvaje, el que tiende a beber un poco más de lo que debería. Pescaron durante horas y los únicos sonidos eran los ocasionales destellos de las auras golpeando el agua y su propia risa, además del crujido de las latas de cerveza vacías que bebían como agua. A medida que avanzaba el día, tuvieron una buena cantidad de capturas, cada una de las cuales provocó una pequeña celebración. Al anochecer, una densa niebla comenzó a surgir del agua. Mi padre lo describe como si el barco hubiera sido tragado por la niebla. Rich, que era el pescador más experimentado del grupo, seguía diciendo que nunca había visto una niebla tan espesa y antinatural. Jeff, el bromista del grupo, estaba casi tan borracho como Monty, quien parecía imperturbable por la niebla que los atrapó. Estaba empezando a oscurecer. Originalmente pensaron que podían simplemente esperar a que la niebla pasara, pero no parecía ir a ninguna parte. Mi padre y Rich estuvieron de acuerdo en que Matthew debería intentar sacar el bote de la cala hacia mar abierto, donde la niebla probablemente no sería tan densa. Matthew estuvo de acuerdo, pero, aunque normalmente era el más cauteloso, evitó por poco chocar con la costa. Se negó a correr el riesgo de dañar más su preciado barco, y de mala gana aceptaron que probablemente tendrían que pasar la noche en el barco. Mi padre señaló que tenían que contarles a sus familias sobre la situación, y por supuesto, se habían desviado hacia un área que no tenía señal. Mi papá necesitaba manejar algunos asuntos en el trabajo, así que descuidar el problema no era una opción. Se ofreció a bajar a tierra en busca de señal, y Rich y Jeff dijeron que lo acompañarían. Matthew se quedaría atrás para proteger el bote y cuidar de Monty, cada vez más ebrio. Jeff y Rich se dirigieron a la orilla y saltaron del bote, mojándose un poco. Mi papá se propuso enganchar las bengalas de emergencia en el bote en caso de que se perdieran y necesitaran avisarle a Matthew para que los buscara. Los tres se adentraron en el bosque negro, iluminados solo por el brillo de sus linternas y teléfonos. Mi papá y sus amigos habían acampado bastante, así que no era como si un bosque los asustara demasiado. Comenzaron a caminar cuesta arriba, con la esperanza de que el terreno elevado les diera una mejor oportunidad de encontrar señal. Mi papá siempre enfatizó cuán oscuro pero brumoso estaba el bosque. Prácticamente podía sentir la niebla. Justo cuando se estaban adaptando a la densa atmósfera, una serie de extraños chasquidos comenzó a impregnar el silencio, emergiendo primero directamente frente a ellos, antes de rodearlos por completo. Estos sonidos no se parecían a ningún sonido del bosque con el que estuvieran familiarizados. Eran rítmicos, pero erráticos, como si alguien estuviera tecleando un código destinado solo para el bosque. El carácter distintivo del ruido dejó algo claro. Era humano. Se dieron cuenta de que no estaban solos, y Rich
El más experimentado del trío cuando se trataba de supervivencia al aire libre, les susurró urgentemente que apagaran sus linternas. «No revelen nuestra posición». Cuando la luz se apagó, la oscuridad se volvió más espesa que la niebla. Los ruidos de Glick se detuvieron abruptamente, reemplazados por un silencio que parecía pesar sobre sus pechos. El tiempo perdió significado mientras permanecían congelados, inseguros de su próximo movimiento. Estoy seguro de que todos pensaban lo mismo. La idea de que podrían haberse topado con algún tipo de reunión clandestina o un culto en el bosque fue aterradora. Tan repentinamente como se había detenido, el silencio fue reemplazado por ruidos crujientes. Esta vez mucho más cerca. Luego todo se silenció nuevamente, y luego un grito resonó a través de los árboles. Un sonido tan primario y lleno de angustia que los arraigó en el lugar antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo. Rápidos ruidos de pisadas retumbaron hacia ellos. Los tres hombres regresaron por donde habían venido, actuando por miedo e instinto puro. Mi padre disparó la pistola de bengalas detrás de ellos. La bengala atravesó la niebla, iluminando el bosque. Por un momento, el bosque estuvo tan claro como el día, y la vista que encontraron ante sus ojos fue nada menos que horrible. Iluminados por el brillo rojo de la bengala, había un grupo de más de 10 personas vestidas con lo que solo podía describirse como atuendo tribal. Algunos de ellos blandían lanzas de madera, pero la luz de la bengala solo duró una fracción de segundo. Jeff gritó y casi tropezó, pero Rich rápidamente lo agarró del brazo para mantenerlo erguido. Mi papá describe esta parte como la sensación más abrumadora de puro terror que jamás haya experimentado. El bosque parecía luchar contra ellos mientras huían, agachándose bajo las ramas y saltando sobre raíces. Por algún milagro, emergieron de la línea de árboles jadeando y desorientados, pero vivos. Le gritaron a Matthew que encendiera el motor. La urgencia en sus voces no dejaba lugar a dudas. Matthew obedeció de inmediato, y el bote se tambaleó hacia adelante justo cuando sus perseguidores llegaban a la costa. En el caos, mi padre disparó la última bengala al aire, de vuelta a la orilla. Durante una fracción de segundo, mientras la luz de la bengala atravesaba la niebla, vieron a sus perseguidores en la orilla del agua. Fue extraño. Había al menos 15 de ellos parados inmóviles en la orilla. La luz de la bengala se desvaneció y todo volvió a oscurecer. Matthew logró alejarse a una distancia segura y detener el bote nuevamente. Después de que el motor se apagó, los únicos sonidos eran la respiración de Jeff, mi papá y Rich. Mi papá dice que no pudo procesar lo que había sucedido durante casi una hora. Estaba funcionando con pura adrenalina e instintos de supervivencia. Terminaron turnándose para vigilar mientras los demás dormían y se fueron a primera hora de la mañana, tan pronto como la niebla se disipó. Curiosamente, Monty se había desmayado antes de que todo sucediera y no recordaba ninguno de los detalles de esa noche. Todavía me dan escalofríos cuando cuento esta historia. Solo puedo imaginar lo que mi padre debe sentir cuando lo recuerda. He estado pescando desde que tengo uso de razón, casi 60 años. A pesar de haber estado muchas veces en el agua, no puedo imaginar una mejor manera de pasar mi vida. Ahora que mis hijos están viviendo sus propias vidas y la casa está más tranquila, el silencio es tal que podría escuchar caer un alfiler. A veces extraño aquellos tiempos en los que jugábamos en el patio trasero. Hoy en día, suelo pescar con mis viejos amigos de la universidad.
aunque la mayoría de las veces me encuentro haciéndolo solo, como un lobo solitario. Este fue uno de esos días. No había puesto un pie fuera del estado norte de Nueva York en más de 15 años porque, sinceramente, no veo la necesidad. Tenemos algunos de los mejores lagos de pesca del país y planeo aprovecharlos al máximo. Era mediados de abril, en temporada temprana, justo después del deshielo y antes de mayo. Por alguna razón, quise explorar un lugar más apartado esta vez, así que elegí un lago pequeño en medio de la nada. Conduje hasta 1 hora antes del amanecer para poder estar en el agua cuando el sol comenzara a asomarse. Desaté mi kayak del techo del auto y me dirigí hacia el lago. Navegué hasta el centro y me quedé admirando los hermosos colores tempranos que empezaban a pintar el cielo. Me sentía en casa, definitivamente. Era un día frío, pero mi piel se ha vuelto como acero con los años. Nada podría hacerme cambiar un día como este. El sol estaba a punto de elevarse y comencé a prepararme para pescar una lobina negra. Me dirigí al borde exterior de los lechos de maleza con la idea de moverme hacia el centro del lago si no tenía suerte. Escogí una caña giratoria de acción media de 6 pies y medio, con un hilo de monofilamento de 9 libras y un gusano de goma de 4 pulgadas, ideal para atrapar bocas grandes. Justo cuando pensaba que el día prometía ser espectacular, algo extraño captó mi atención al otro lado del lago. No podía ver bien lo que estaba ocurriendo, pero había movimiento. Pensé que sería otro pescador, pero la curiosidad me ganó. Saqué los binoculares que uso para observar aves y miré hacia el otro lado del lago. Había 3 figuras vestidas con ropas oscuras y capuchas que les cubrían el rostro. Parecía que estaban cavando un hoyo junto al lago. Los observé mientras terminaban de cavar, esperando que pusieran algo dentro, pero lo que hicieron fue sacar cosas del hoyo. Cada uno sacó algo que no pude distinguir. Luego, empezaron a arrojar esos objetos al lago, haciendo un chapoteo distintivo al caer. De pronto, una ola de miedo me invadió. No sabía quiénes eran esas personas, pero algo en mi instinto me decía que podían ser peligrosos. Afortunadamente, terminaron y se fueron sin darse cuenta de mi presencia. Esperé a que se adentraran en el bosque y lentamente me acerqué a donde habían estado. Estaba temblando de los nervios cuando llegué al lugar donde habían arrojado los objetos. Empecé a pescar, pero esta vez no buscaba peces. Pesqué durante 1 hora sin éxito y luego decidí probar algo diferente. Recordé mi comprobador de profundidad guardado en mi Volvo. Volví a la orilla, lo recuperé y regresé al lugar. Sudaba profusamente mientras buscaba en el fondo del lago. Tras un rato sin sentir nada más que lodo, finalmente sentí algo duro y metálico. Tomé nota mental del lugar y cambié mi aparejo por el anzuelo más grande que tenía. Bajé lentamente la línea, sintiendo el movimiento suave con mi dedo índice. 50 años de experiencia me guiaban en esa captura. Sentí una ligera resistencia y moví la línea con cuidado. Después de 1 minuto, la línea tiró más fuerte. Había enganchado algo. Lo que saqué del agua me dejó temblando. Al final de mi línea colgaba una pistola 9 milímetros. Me quedé helado. Me di cuenta de que esos tipos habían arrojado un arma al lago. Ya no me sentía seguro. No me molesté en buscar los otros objetos. Guardé la pistola en mi kayak, sin tocarla demasiado, y salí de allí lo más rápido posible. Llamé a la policía tan pronto como llegué a tierra. Iniciaron una investigación y recuperaron varias cosas inquietantes del lago. Insistí en quedarme a observar mientras realizaban la búsqueda. Necesitaba saber qué más había en el fondo de ese lago. Encontraron un llavero con unas 7 llaves y varias monedas extranjeras envueltas en un paño. Lo más escalofriante que encontraron fue un relicario.
Estaba cerrado y las imágenes del interior estaban descoloridas e ilegibles debido al agua. La policía me dijo que me contactarían si lograban relacionar los objetos con algún crimen, pero nunca me llamaron. La historia, sin embargo, no terminó allí. Una noche, algunos días después del incidente, escuché voces en mi jardín delantero. Alguien dijo que ese era el auto. Pude escuchar pasos alrededor de la casa, pero nunca tocaron el timbre ni la puerta. No tengo idea si eran las mismas personas, y si lo eran, no sé si me estaban vigilando. Alerté a la policía una vez más con la esperanza de reabrir la investigación, pero no ocurrió nada. Aún tengo muchas preguntas. ¿Por qué esos objetos fueron enterrados en primer lugar? ¿Y por qué regresaron a desenterrarlos para luego arrojarlos al lago? Quizá pensaron que era más probable que los encontraran bajo tierra, así que decidieron deshacerse de ellos en el lago. O tal vez esos objetos habían estado enterrados durante años y los desenterraron por alguna razón que desconozco. En general, esta ha sido la experiencia más extraña de mi vida. A lo largo de mi vida como pescador, he pasado por distintas etapas y pasatiempos, cada uno de ellos ocupándome durante aproximadamente un año antes de encontrar algo nuevo. En el verano de 2022, la pesca fue mi gran pasión. A una hora en coche de mi casa, mi familia tiene una cabaña costera que ha sido nuestra durante décadas. Tiene una laguna y un pequeño bote. Mis amigos y yo solíamos viajar allí para pescar y relajarnos. Un octubre, después de aquel verano, decidimos ir a la cabaña para un fin de semana de pesca de rayas, que son abundantes durante el otoño. Kevin, un ávido pescador, fue quien me enganchó al pasatiempo, y esa vez fue mi compañero junto a Arion. Desafortunadamente, nuestro bote estaba fuera del agua por mantenimiento, así que decidimos pescar desde la playa. Kevin conocía un buen lugar a unos 15 minutos de distancia. Nos llevó por un camino desolado rodeado de bosques hasta llegar a un pequeño estacionamiento de grava. Caminamos unos 5 minutos hasta una playa enorme. Armar nuestro campamento fue rápido. Sillas de playa, un altavoz y 2 hieleras, una para los pescados y otra con bocadillos, agua y cervezas. Kevin tenía unas enormes cañas ideales para la playa, junto con soportes para clavar en la arena y pequeñas campanas que se enganchaban en la punta de las cañas para avisar de cualquier movimiento. Lanzamos las cañas, tomamos unas cervezas y jugamos el juego de la espera. Tras 2 horas, cada uno de nosotros había pescado algo decente, lo cual animó el ambiente. Disfrutábamos de la música a todo volumen, sabiendo que no había nadie más en esa playa apartada. Arion detuvo la música de repente, sacudió la cabeza y preguntó si habíamos escuchado algo. Respondimos que no, pero él insistió en que había oído un grito, algo parecido a un «¡Hey!». Parecía poco probable, ya que eran la 1 de la madrugada y no había nadie más por ahí, así que volvimos a nuestra conversación. Unos minutos después, vi algo por el rabillo del ojo. Había una figura en la distancia. Mientras se acercaba, nos dimos cuenta de que era un hombre de mediana edad, vestido con una chaqueta azul oscura y un sombrero. Su forma de caminar y su mirada intimidante nos incomodaron. Cuando llegó hasta nosotros, se quedó mirándonos en silencio durante unos 10 segundos antes de preguntar en voz baja qué estábamos haciendo. Kevin respondió que estábamos pescando. El hombre asintió con la cabeza y siguió allí parado, mirando al agua, a las cañas y luego a nosotros. La tensión era evidente. De pronto, la campana de una de las cañas sonó, rompiendo el silencio. Intenté mantener la situación casual y me acerqué a la caña para ver si había pescado algo. Cuando me giré, el hombre ya se había ido.
Lo único que vimos fue su silueta desvaneciéndose en la distancia. Esa noche nos aseguramos de tener todas nuestras pertenencias y nos sentamos a reflexionar sobre lo extraño del encuentro. No nos había hecho daño, así que decidimos que solo era un hombre raro y continuamos con la música y las cervezas. Sin embargo, poco después oí algo más a lo lejos. Era la alarma de un auto, y el único auto en el estacionamiento era el mío. Entramos en pánico, dejando todo atrás y corriendo hacia el coche. Al llegar encontramos los neumáticos cortados y la ventana rota. Llamé inmediatamente a la policía y describí la situación. Justo cuando hablaba con el operador, escuchamos un crujido en el bosque a nuestro alrededor. Mi corazón se detuvo. Sentí que nos habían acorralado. Corrimos desesperadamente unos 200 metros por la carretera y nos escondimos entre los árboles. Le dije al operador lo que estaba pasando, y ella nos aconsejó que permaneciéramos escondidos y en silencio. 10 minutos después, vimos a 2 coches patrulla llegar con las luces encendidas. Regresamos al coche y vimos a los oficiales buscando por la zona. Se llevaron algunas cosas, incluida mi billetera y el equipo de pesca de Kevin. Encontraron un cuchillo tirado cerca del auto y lo tomaron como evidencia. Les conté toda la historia, aún con la adrenalina bombeando. Los oficiales dijeron que habíamos hecho bien en escondernos, ya que era muy probable que ese hombre quisiera hacernos daño. Esas palabras me hicieron apreciar mucho más mi vida. Los oficiales nos ayudaron a empacar lo que quedaba y nos llevaron de regreso a la cabaña. Nos quedamos despiertos toda la noche, reflexionando sobre lo ocurrido. Esa mañana, Arellón nos llevó al norte y yo recogí mi auto del taller. Días después, esa experiencia sigue siendo la más aterradora que he vivido. Lo que empezó como un viaje de pesca normal se convirtió en una pesadilla que me costó cientos de dólares en daños. Nunca recibimos una llamada de la policía y, al parecer, ese hombre sigue libre. Después de eso, dejé la pesca como pasatiempo y no he vuelto a tocar una caña desde entonces.